La semana pasada, pues el Congreso de la República demostró lamentablemente no estar a la altura de las circunstancias y no ha aprobado ningún proyecto para adelanto de elecciones, al menos para el 2023. Y por ello está con nosotros Víctor García Toma, abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido al programa, muy buenos días. Un gusto en saludarla, Carla. Buenos días también. A ver, pensar en una posibilidad de que las elecciones se realicen en este año parece inviable por el margen ajustado de los tiempos. Hay una propuesta por parte de la congresista Adriana Tudela para que las elecciones se realicen en abril del 2024, pero en esta propuesta se señala elecciones generales complementarias. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Esto es viable? ¿Es el camino correcto? No era viable la posibilidad de elecciones inmediatas por tres razones. En primer lugar, porque no puede haber un proceso electoral en el marco de un clima de violencia. Justamente todo lo opuesto a lo que requiere una contienda electoral, que debe caracterizarse por el libre juego de ideas, el debate, la discusión, quedaba, digamos, en peligro justamente por esta situación de violencia que tiene que ser controlada. Lo segundo es que los plazos eran irrazonables e impedían a las organizaciones políticas el formular en un corto tiempo el conjunto de planes, programas y acciones para el gobierno, la conformación de sus candidatos y ver la posibilidad de alianzas para constituir bloques ideológicos. En tercer lugar, porque no existía y, digamos, la conjunción de los distintos entes parlamentarios en torno a una situación tan contingente. Creo que lo más prudente es llevarlas a cabo el próximo año, pero que deberían ser elecciones generales, por algo que resulta evidente. No podemos tener un gobierno de solo 2 años y medio, en el cual existe siempre un periodo de conocimiento de las cosas, y luego cuando se entra ya en la fase de ejecución, inmediatamente vienen las elecciones siguientes. En segundo lugar, porque no tenemos el número de cuadros suficientes para estar renovando nuestra clase política de manera sucesiva. Cada elección nos trae una composición peor. Y eso tiene que ver justamente con la incapacidad del sistema de poder generar, digamos, propuestas electorales coherentes, consistentes y acordes con la responsabilidad que les toca, ¿no? Efectivamente, lo que hemos podido ver es que han logrado consensos, pero para no ponerse de acuerdo en el adelanto de elecciones, ¿no? Y hasta parece una tomadura de pelo a la ciudadanía que está demandando que la clase política esté a la altura de las circunstancias, que tenga sentido de urgencia. Pero esta propuesta de Adriana Tudela va un poco más allá. Impide la postulación de personas con una sentencia por delito doloso. Y señala lo siguiente: impedimento resulta aplicable aun cuando esas personas hayan sido rehabilitadas en el caso de los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, secuestro, homicidio doloso, sedición y conspiración. Y acá hay un tema, ¿no?, que tiene que ver con los derechos. Y usted como ex miembro del Tribunal Constitucional, a ver, se supone que cuando uno cumple su sentencia, uno se reinserta en la sociedad porque ya pagó su delito. Entonces, ¿esto atenta contra los derechos de las personas que han cometido un delito y que lo han resarcido? No hay derechos absolutos, ni siquiera el derecho a la vida. Como bien sabemos, nuestra propia Constitución establece la posibilidad excepcional de la condena de muerte. Existe digamos, el tema referido al aborto terapéutico, la legítima defensa, etcétera, etcétera. Así como esto se produce en el ámbito del derecho a la vida, sucede también en el ámbito del derecho a la participación política. Y sucede que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en buena parte de los países europeos se ha introducido la fórmula de la democracia defensiva. Es decir, el sistema electoral, el sistema político no puede admitir dentro de su seno a quienes evidentemente a través de la acción política petardearían los principios y valores del sistema democrático. Es decir, la democracia no puede ser boba de admitir en su seno a quienes no creen en ella y que utilizando sus instituciones intentarían evidentemente destruirla.
Ese es el caso del senderismo y del MRTA. Incluso yo agregaría algo adicional, que es el referido a los casos de los delitos contra la función pública, el cohecho, la corrupción de funcionarios. Hemos visto a una serie de candidatos que han sido incluso lamentablemente elegidos por la ciudadanía y que tienen condenas por los mismos delitos en los mismos cargos que han postulado. Evidentemente, esa es una caricatura, eso es una situación inaceptable de lo que debería ser el acto de representación. Pero para que eso se produzca necesitamos hacer una modificación constitucional y sortear la valla que ahora ha establecido el Tribunal Constitucional. Y ahí mencionó el tema de los candidatos. Y efectivamente, estamos discutiendo, si bien es cierto, todavía no hay luz verde para el adelanto de elecciones, no se define para qué año podría ser este, pero lo que estamos viendo es que no hay participación de líderes políticos. O sea, ¿qué sucedió con aquellas personas que candidatearon a las elecciones generales? ¿Dónde están? ¿Por qué no se pronuncian? Yo hablaba con un congresista de Acción Popular y le preguntaba, ¿cuál es la carta de Acción Popular, no? Y me decía, me mencionó varios nombres y me dijo, bueno, pero eso se va a ver. O sea, da la sensación de que están esperando al último minuto para recién decidir quiénes van a ser los cuadros y poder seleccionar y obviamente los filtros de los mismos. Entonces, acá, ¿cuál es la responsabilidad también de estas organizaciones políticas? Desde la época de Fujimori, que luego se ha acrecentado con Martín Vizcarra, evidentemente ha habido una campaña contra el sistema de partidos, de la cual, por supuesto, las propias organizaciones en parte tienen una corresponsabilidad por acción y por omisión. Pero lo cierto y probable es que necesitamos organizaciones políticas. Y además necesitamos que la sociedad civil abra las puertas a la discusión política. En un pasado no muy lejano, de las canteras de la universidad salían los cuadros dirigenciales, de las canteras de los colegios profesionales y de los consorcios empresariales y sindicales salían estos cuadros. Hoy esa situación no se ve, pero en concreto se requiere de un tiempo suficiente para que lo que tenemos como sistema de partidos políticos pueda recomponerse y tratar de ponerse a la altura de las circunstancias que el país vive y que son claramente difíciles. Y a propósito de lo que estamos conversando, hace unos días salió una encuesta de IEP, ¿no? Y que hablaba precisamente de los candidatos. Y ante la pregunta, ¿quién podría ser un buen candidato o candidata a presidente en las siguientes elecciones generales? La respuesta mayoritaria fue un 58.8% que no tiene candidato, no sabe, no precisa. Eso es alarmante, ¿no? Porque estamos hablando de un adelanto de elecciones. En ese sentido, considerando que el Congreso no se pone de acuerdo hasta el momento y hay reformas que, digamos, serían bueno poder poner en debate, pero dentro de un margen que vaya de acuerdo también con la urgencia que estamos viviendo, esta crisis social que estamos enfrentando. ¿Usted considera en qué año sería oportuno que se realicen estas elecciones? Lo primero, Carlos, que habría que decir que más que la preocupación por los candidatos, deberíamos interesarnos más por las ideas y luego ver si esos candidatos encarnan claramente las ideas. Finalmente, lo que conjunta a un grupo de personas digamos, la ideología, la doctrina y el programa que habrá de sustentarse por un tiempo determinado, en nuestro caso, 5 años. Y luego de que están clarificados esos aspectos, ideología, doctrina y programa, ver qué persona o qué personas encajan perfectamente de manera leal y consecuente con ese conjunto de ideas, ¿no? Uh-huh. En lo que se refiere a su pregunta propiamente dicha, creo que el próximo año tranquilamente podrían llevarse a cabo las elecciones, dando tiempo para que las organizaciones se preparen, para que el Poder Ejecutivo cumpla con su labor de restablecer la paz y el orden, y en tercer lugar, para que dentro de lo posible, yo tengo mis dudas, este Parlamento pueda llevar a cabo algunas reformas constitucionales y electorales que permitan mejorar la representación y la participación política. Hablamos del proyecto que era elecciones complementarias presentado por Adriana Tudela y ahí es importante precisar
que esta iniciativa permite que los actuales congresistas puedan ser reelegidos, ¿no? Si es que obviamente sus partidos políticos deciden ponerlos en los primeros lugares, que siempre son los que mayormente ocupan, digamos, una curul. Por eso es importante también ver ello, porque además en el Congreso ya hay una iniciativa para la reelección y la bicameralidad. ¿Cree que este Congreso está legitimado para ver ello? Creo que el Perú necesita ver la posibilidad de la reelección por lo siguiente: finalmente es el pueblo quien decide si le renueva o no la confianza a un congresista. Si ha habido a uno o algunos que en particular a lo largo de estos meses ha actuado, digamos, con lealtad, con fidelidad, con consecuencia, ha tenido un comportamiento honorable y es propuesto como candidato y el pueblo quiere hacerlo, adelante, eso está bien, porque lleva ya la carga de la experiencia. En segundo lugar, no me parece que las elecciones deben ser complementarias por lo siguiente. Tendríamos 130 congresistas a quienes elegiríamos por 2 años y medio, y luego, o 2 años, y luego tendríamos que elegir, pasado ese tiempo, a otros 130 nuevos. El Perú no está en condiciones de poder renovarse Sí. en esa magnitud. No tenemos en estos momentos, de manera visible, a las personas que puedan encarnar esos actos de representación en esas condiciones. Sí, bueno, es verdad, no hay cuadros, no existen Hay cuadros cuadros. y cada vez estamos viendo cómo va decayendo, ¿no?, la clase política. Y a propósito de la reelección, hay que recordar que a través de un referéndum la mayoría de los ciudadanos dijo no estoy a favor de la reelección. Debería también someterse ahora también a través de un referéndum para que el ciudadano se pronuncie sobre este tema, si cambió o no de parecer. No tengo objeción a que esa reforma pueda llevarse a cabo también a través de referéndum, pero debo entender que ese proceso de referéndum de alguna manera estuvo orientado por Vizcarra, ¿no? Digamos, esa es obra, construcción de Vizcarra. Y ese paquete de reformas, lejos de beneficiar al sistema, lo han petardeado de manera significativa, ¿no? Algo que quiero aprovechar también, usted tendrá conocimiento que a raíz precisamente que la Comisión de Constitución decidió mandar al archivo la iniciativa de adelanto de elecciones para octubre de 2023 del Ejecutivo, la segunda vicepresidenta Digna Calle renunció. Algunos señalaban de que debería ser una recomposición total de la mesa directiva y otros mencionaban que no, que solamente se elija a quien va a ocupar ese puesto, ese cargo dejado por Digna Calle. ¿Usted cuál considera que sería lo más viable? Bueno, la fórmula está clara. También hace pocos meses, por razones judiciales, un miembro de esa mesa directiva tuvo que dejar el cargo y fue renovado, digamos, de manera insular, de manera personal. Entonces, la fórmula está. En segundo lugar, estamos ya en pocos meses a puertas de llevar a cabo un nuevo proceso electoral para elegir la mesa directiva y en consecuencia no veo la razón para apresurarlo. Pero en tercer lugar, podría tratarse de un gambito. Sabemos que hay sectores de la extrema izquierda que no solo quieren la cabeza de Dina Boluarte, sino que además, en el caso de que se encargare del despacho presidencial el general Williams, tomarían partido en contra de esa situación con la finalidad de apoderarse de la mesa y poder llegar al objetivo central que la gente debe recordar, es la Asamblea Constituyente, es decir, un nuevo orden social, político y económico que nada tiene que ver con la democracia, que nada tiene que ver con, digamos, la forma de gobierno, la forma de Estado, a las cuales los peruanos, por los cuales los peruanos siempre hemos votado. Una opción a la salida de esta crisis es la renuncia de Dina Boluarte. ¿Qué es lo que usted considera? Creo que la renuncia de Dina Boluarte acrecentaría la crisis, ¿De qué porque forma? porque la idea es muy concreta. Primero es Dina, luego Williams, cae el Congreso, ¿no es cierto? Inmediatamente en esa crisis, en esa anarquía, inmediatamente convocar la Asamblea Constituyente como un elemento de reconstrucción, ¿no es cierto?, de refundación del Estado peruano, que ya no sería un Estado unitario, que no sería una república democrática y social, sino sería uno de los tantos modelos del llamado socialismo del siglo XXI y que tenemos
como expresiones cabales para espanto y horror, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, ¿no es cierto? Esas son digamos, los referentes que se plantean de manera alternativa al modelo que tenemos. Muy brevemente, por favor, porque el tiempo ya me ha ganado. Con respecto a la decisión del Poder Judicial, ha ordenado nuevamente al Congreso de la República suspender la elección del nuevo defensor del pueblo. Le hago la consulta porque usted en su momento fue candidato y dio un paso al costado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eso es una nueva arbitrariedad por parte no del Poder Judicial, sino de un juez supernumerario que evidentemente ya debería estar fuera de ese órgano jurisdiccional. El sindicato el sindicato de la Defensoría del Pueblo no tiene titularidad para presentar una acción de amparo. Esa acción de amparo es total y absolutamente descabellada. La decisión que ha adoptado el Congreso de la República de llevar a cabo esta selección está dentro del marco de la Constitución y la ley. Si hay alguien que no le guste lo que va a decidir el Congreso, eso es simplemente una cuestión de gusto, pero no tiene nada que ver ni con la constitucionalidad ni con la legalidad de la actuación del Congreso, más allá de si hay acierto o hay error en la designación. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado claro su punto de vista, muy amable. Ha sido con nosotros Víctor García Toma, abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional.